En Colombia existe un escándalo que grupos poderosos tratan de ocultar, de tapar. Intentan impedir que se hable de él y se llegue a los detalles. Es un espantoso entramado de sobornos, corrupción proveniente de grupos económicos para ser favorecidos con decisiones públicas, con asignaciones de contratos, igual que Odebrecht. Un escándalo de esa magnitud. Mira este video hasta el final, que aquí lo vamos a analizar. Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo, con nosotros te enteras de todo. Lo mismo que ha negado una y otra vez por varios años, el grupo financiero, económico, constructor y demás, Grupo Aval, acaba de admitir a la justicia de los Estados Unidos este año 2023. Tanto a la Comisión de Valores, que se llama SEC por sus siglas en inglés en Estados Unidos, como el Departamento de Justicia de la potencia norteña, recibieron la confesión, el reconocimiento de haber participado en prácticas corruptas por parte del Grupo Aval. Recordemos que este grupo económico, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, tiene en su haber, entre muchas empresas, el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AB Villas. En el negocio de la banca de inversión lo hace a través de Corfi Colombiana, recuerden este nombre. Y en el negocio relacionado a la administración de pensiones tiene su propia firma, Porvenir. Además está involucrado en hotelería, construcción, energía, minería, es decir, todo lo que es la economía extractivista. Y por supuesto, tiene medios de comunicación, esos instrumentos que usan grupos de poder por lo general para tratar de lavar su imagen, defender sus intereses, defender el estado de cosas que sirve a sus pretensiones económicas y financieras. En el caso de Grupo Aval, son dueños de diario El Tiempo, también de El Tiempo Televisión, City TV, entre muchos otros instrumentos comunicacionales o informativos. El escándalo tremendo es que este grupo económico financiero poderoso de Colombia ha reconocido ante las autoridades de Estados Unidos y llegando a un acuerdo por 80 millones de dólares, que con una rebaja de 20 que ya habían adelantado, algo así como una acción tímida ante las autoridades colombianas, finalmente ha de pagar 60 millones de dólares tanto a la Comisión de Valores, o repartidos entre la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este grupo económico, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, aceptó haber sobornado a funcionarios públicos en la administración de Juan Manuel Santos para que se le adjudicara la terminación de un proyecto vial conocido como Ruta del Sol 2. Y se alió para ese mecanismo de sobornos, de acuerdo a las confesiones que están recogidas en los organismos norteamericanos y que han negado puertas adentro en Colombia, se alió para eso con Odebrecht. Entre las dos corporaciones hacían la práctica de sobornos. Incluso Odebrecht subcontrataba servicios con un conjunto de empresas colombianas que éstas recibían el pago y ese pago iba, parte de ello, a los sobornos. En todo esto aparece la figura de un señor llamado Néstor Humberto Martínez, muy recordado en Colombia, porque fue fiscal general de la Nación propuesto por Juan Manuel Santos. Y el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, en varias entrevistas, una en especial que le dio a una revista que defiende los intereses de las élites colombianas, confesó ser muy amigo de Juan Manuel Santos. Lo dice ahí, que es un amigo personal, íntimo de Juan Manuel Santos. Y Néstor Humberto Martínez venía de ser de abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Bueno, y Néstor Humberto Martínez es designado ministro
por Juan Manuel Santos, un ministerio que fue creado prácticamente a su medida en la presidencia, algo así como coordinador general de la presidencia era ese ministerio, y es nada menos que propuesto como fiscal general de la nación por Juan Manuel Santos. Néstor Humberto Martínez, abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, termina siendo fiscal general de la nación. En su gestión se intentó, por diversas vías que han sido demostradas periodísticamente, entre otras por la revista Cambio, y también queda recogido en varias actas como estos acuerdos que se han firmado en Estados Unidos, Néstor Humberto Martínez se dedicó a cubrir con un manto de impunidad toda la investigación relacionada a los sobornos de Odebrecht, que como ahora vemos y han estado confesándolo en estos acuerdos con las autoridades norteamericanas, era en combinación con el Grupo Aval, este conglomerado de empresas colombianas que están en prácticas corruptas. Hay un único chivo expiatorio en todo esto: el señor José Elías Melo, quien fue condenado a 11 años de prisión por haber sido director de Corfi Colombiana, la institución que aparece directamente vinculada en los sobornos. Esta institución forma parte del conglomerado del Grupo Aval. Pero usted, amigo oyente, usted que está analizando esta información, usted puede estar seguro que ningún director de una empresa que forma parte de un conglomerado saca 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Y ahora se reconoce en Estados Unidos que el soborno fue de alrededor de 20 millones de dólares, o los sobornos. No lo saca un director de una empresa sin el aval, valga el término y el nombre, sin la aprobación del dueño de todo el conglomerado. Pero Néstor Humberto Martínez, fiscal de la nación, ex fiscal en aquella temporada y abogado de Sarmiento Angulo, entre otras cosas, ese manto de impunidad que impulsó para proteger a Luis Carlos Sarmiento Angulo y por ende también a su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. El Grupo Aval acepta la responsabilidad, reconoce prácticas corruptas, pero el único detenido es José Elías Melo en Colombia. Este señor José Elías Melo dice que no tiene nada que ver con el acuerdo que se está firmando en Estados Unidos, o que se firmó, que él no participó en soborno alguno. Pero ¿cómo es que la justicia colombiana no ha llegado hasta Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Por qué, si hay unos factores políticos involucrados, hay noticias, hay información vinculada a factores políticos, pero no a los grupos económicos, no al poder bancario o al poder financiero? Además, en los acuerdos firmados en Estados Unidos se reconoce que parte de los sobornos fueron a manos de un funcionario directo de la administración Santos, y coinciden las fechas con la reelección de Santos, con la temporada de reelección. Es decir, esos sobornos iban directamente a financiar la campaña de Juan Manuel Santos. Esto es sumamente grave porque todo el escándalo que hay en torno a la financiación de las campañas en Colombia, que arropa a todos los presidentes, a todos desde Samper, pasando por Pastrana, luego por Uribe, ahora vemos esto de Santos, que hay mucha tela que cortar y mucho por investigar de los organismos correspondientes. También ha pasado con Petro y lo relacionado a su hijo, ni hablar de Duque y la ñeñe política. En fin, ahí hay un fenómeno de manejo de los recursos donde están involucrados importantes corporaciones económicas y financieras. Este señor que fue fiscalía que está siendo utilizada en múltiples prácticas dudosas, este señor Néstor Humberto Martínez fue ministro de Samper, fue ministro de Pastrana, también fue embajador con Samper, fue ministro de Juan Manuel Santos, fue abogado personal de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y por esa razón, siendo la fiscalía el epicentro donde debe promoverse
todo el impulso procesal penal, todo el impulso de investigativo, pues la figura vinculada con todas estas corporaciones económicas, vinculada con el establecimiento, pues lejos de promover las investigaciones correspondientes, sirvió para que se detuviera y se ralentizara todo. Colombia tiene mucho por revisar desde el punto de vista institucional, sobre todo relacionado con las élites económicas. Por allí aparecen empresas y empresas vinculadas o que ofrecieron servicios a Odebrecht. Por ejemplo, hay contratistas que estuvieron a su vez muy vinculados a la alcaldía de Barranquilla durante la gestión de Alex Char. Ese Alex Char es el mismo que no ha querido tocar para nada el fiscal Barbosa, fiscal propuesto por Duque. Duque a su vez pupilo de Uribe, igual que era socio con Juan Manuel Santos. Todo ese establecimiento y la financiación de las campañas electorales, el manejo de los recursos, es un tema central que debe ser debatido con honestidad, con amplitud, por la sociedad colombiana y hacer una reingeniería de procesos para que Colombia tenga un mejor manejo de todos los recursos y avance en la necesaria transparencia. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo, con nosotros te enteras de todo.